Comenzamos casi sábado por FM Graffiti 87.9, viernes de 19 a 20 horas en la ciudad de Mar del Plata. Vamos a saludar ahora a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué se cuenta? Muy buenas tardes, noches. Acá en el aire de Graffiti. Recuerden que estamos también en el canal Prohibido Olvidar de YouTube, en Instagram, en Facebook y también en cuanta red se nos cruce, Twitter. Ahí estamos. Le cambié el nombre a Twitter, pero no importa. Habría dos cosas para destacar rápido. Vendé Campeón sería una. Sigue el Tesoro norteamericano comprando pesos. Sí. Y acá ni lerdos y perezosos le dijeron Vendé Campeón y se los están comprando. Siempre temiendo que por diferencia de precios que se pueda conseguir van a ser más baratos que dentro de 15 días, digamos. Una situación que incluso dentro de todo lo inédito, ni el Tesoro de los Estados Unidos para la sed de dólares. Lo notable de esto, podríamos ponerle el título Vendé Campeón, que te lo compramos, trae nomás que nosotros te lo compramos, y así fue como llegó al techo de la banda, y están esperando que el Tesoro de los Estados Unidos siga vendiendo para seguir comprando. Lo otro destacable es esa... el jueves empezó IDEA, el coloquio de IDEA en Mar del Plata. Sí. Sin la presencia de Milei. Sin la presencia de Milei, la hicieron igual. Tampoco estuvo presente Toto Caput, el ministro de Economía. Pero sí mandó un mensaje. Mandó un video prometiéndole, a ver, ¿cuál es para Caputo el problema económico en la Argentina? ¿Es el costo de las tarifas? No. ¿Es el costo de los impuestos? No. Pues siguiendo, les digo, bajó el precio del crudo, el dólar se mantiene más o menos estable, pero sigue subiendo los combustibles a fuerza de impuestazos. ¿Cuál es el problema de la economía? ¿Que los comerciantes no venden? No. El problema para él es la reforma laboral. Hay algunos que lo aplaudieron. La reforma laboral es lo que están pidiendo los empresarios en IDEA. Que básicamente Pablo Roca, exactamente. Lo demás, a ver, hablan en negro, no entiendo por qué piden aparte, laboral. Vos lo que precisás es estabilidad. Vamos a ponerlo desde el punto de vista de un banco. ¿Cómo hacés para darle un préstamo hipotecario, un préstamo a corto plazo, un prendario, si querés, a gente que no tiene estabilidad laboral, que son monotributistas? A ver, las mejores épocas de la Argentina ha sido con los convenios colectivos de trabajo. ¿Por qué? Porque le da estabilidad. Claro. Lógicamente, un juicio laboral, en una época de malaria, donde está todo, pero el problema no es las leyes laborales, el problema es que no se vende. El problema es que la electricidad está cara, el problema es que los alquileres están caros, el problema es que el gas está caro. Esos son y que no venden. Pero no lo dicen a eso. Le están echando la culpa a los trabajadores. A las trabajadoras el costo laboral. ¿Qué costo que de laboral hecho estamos hablando? Están echando a gente de todo lado y nadie le está pagando nada a nadie porque están todos declarando insolvencia. Además vamos a decir, Pablo, que los sueldos son en líneas generales son miserables, muy bajos. Miserables, ya más que bajos, miserables.
Y a ver, si son todos Uber, si son todos Rappi, o si son todos monotributistas laburando, ¿cómo vamos a solucionar el problema de las jubilaciones? Dentro de, ya diría, en 5 años, Sí. Van a ir todos por la jubilación sin aporte. No se va a jubilar nadie. No se va a jubilar nadie en estas condiciones. No solamente agrava la situación de la caja ahora, porque si no hay gente aportando, no se sostiene el sistema jubilatorio, sino que la gente que está trabajando de manera precaria, porque después te dicen, son los que no aportaron, no aportaron por estas cosas, porque no le hicieron los aportes, nadie vigiló que hicieran los aportes, Pablo, y ahora directamente la precariedad. escúchame, los que no aportan son los empleadores. Bueno, ahora directamente dejan a la gente sin trabajo, dejan a la gente en situación precaria, vos un Rappi, ¿qué va a aportar? No va a aportar nada, y bueno, pero esta es como la ven ellos, el problema no es, se están llevando enormes ganancias. Ya vamos a hacer un informe, esto seguramente que para el miércoles, de las ganancias. La otra vez habíamos hablado de los que viajan al exterior gracias al dólar barato. Ahora vamos a hablar, seguramente la semana que viene, quiénes son los que se llevan la ganancia. Y no se la llevan los que trabajan, tengan la seguridad. Muy bien, Pablo, estamos un poquito apurados con el tiempo. Vamos a la columna internacional de Carlos Juncos. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Casi Sábado. Un cordial saludo para nuestros compañeros Gloria Álvarez, Pablo Aceto y Carlos Matos, con quienes realizamos este programa, que llega a ustedes todos los viernes a las 19 horas a través de la FM 87.9, Radio Graffiti, desde la ciudad de Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. Aquí comienza la columna internacional, en la voz de Carlos Juncos. Muy buenas tardes, estimados amigos, sean todos muy bienvenidos a esta nueva entrega de la columna internacional para el programa Casi Sábado. Aquí estamos nuevamente desde esta maravillosa ciudad de Mar del Plata, que nos viene regalando unos días muy lindos, con un clima muy favorable, que está siendo el deleite de todos, es decir, de locales y visitantes, dado que nuestra ciudad se ha visto colmada de una cantidad de jóvenes que participan de los Juegos Bonaerenses, además de una cantidad de turistas que vinieron durante el fin de semana y que, aprovecharon a disfrutar nuestras costas y nuestras playas. Como siempre, un gran saludo para todos los locales que también aprovechan estos días maravillosos para salir a la calle a disfrutar de la belleza de nuestra ciudad. Bueno, dicho todo esto, es hora de pasar directamente a las noticias internacionales que hemos seleccionado para usted. Y para ello vamos a contar, como siempre, con la colaboración de nuestra querida amiga Inaya, quien nos hará un resumen de las noticias internacionales más relevantes de esta semana. Los puntos clave de la semana se centran en la diplomacia de alto nivel, la persistente tensión en Oriente Medio y un nuevo foro diplomático en América Latina, además de un pulso político crucial en Europa. 1. El conflicto en Ucrania y la cita Trump-Putin. Reunión anunciada. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que él y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, acordaron reunirse en Budapest, Hungría, para intentar poner fin a la guerra de Ucrania. Preparativos rápidos. Trump indicó que las de 2 semanas, y sería precedida por encuentros de alto nivel entre asesores de ambos países, encabezados por el secretario de Estado Marco Rubio por parte de Estados Unidos. Misiles Tomahawk. Un punto de tensión que se discutió fue el posible envío de misiles de largo alcance Tomahawk de Estados Unidos a Ucrania, algo que Rusia ve como una escalada. Trump se mostró ambiguo, sugiriendo que hablaría con Putin sobre el tema, y luego informaría al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, con quien tenía una reunión prevista. Contexto. Este anuncio es el momento en que Trump
busca posicionarse como el mediador para la paz, utilizando su éxito en el Acuerdo de Gaza como un posible impulso para las negociaciones sobre Ucrania. 2. Tensión y disputa por rehenes en Gaza. Tregua frágil. El alto el fuego en la franja de Gaza continúa en un estado precario, con Israel y Hamás cruzando acusaciones de violar el acuerdo. Disputa por cuerpos. El punto central de la tensión es la entrega de los cuerpos de rehenes israelíes fallecidos que aún permanecen en Gaza. Israel exige a Hamás que entregue los restos de todos los rehenes muertos. Hamás, por su parte, ha entregado algunos cuerpos, 2 más esta semana, y afirma haber devuelto 2 cuerpos que puede alcanzar, sugiriendo que la recuperación de los restantes requiere más tiempo y esfuerzo. Asuntos humanitarios y cruces. A pesar de la tregua, los cruces fronterizos para ayuda humanitaria siguen siendo un problema, y la situación de seguridad en Gaza sigue siendo volátil, con reportes de que Hamás ha ejecutado públicamente a personas acusadas de colaborar con Israel. 3. Escalada de Estados Unidos contra Venezuela. Operaciones encubiertas de la CIA. Donald Trump autorizó a la Agencia Central de Inteligencia, CIA, a llevar a cabo operaciones encubiertas en Venezuela. Trump justificó la decisión en su lucha contra el narcotráfico y la entrada de criminales a Estados Unidos. Amenaza terrestre. Además, Trump mencionó que Estados Unidos estaba considerando ataques en tierra contra organizaciones narcotraficantes en Venezuela, aunque no confirmó si las operaciones de la CIA buscan directamente el derrocamiento de Nicolás Maduro. Reacción de Maduro. El gobierno venezolano calificó la autorización de Trump como una gravísima violación y una agresión contra la soberanía nacional. El presidente Nicolás Maduro hizo un llamado a rechazar cualquier intento de golpe de Estado de la CIA. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, también expresó preocupación por las posibles implicaciones de una incursión militar en Venezuela. 4. Crisis política superada en Francia. Mociones de censura. El gobierno del primer ministro francés, Sébastien Lecornu, aliado de Emmanuel Macron, enfrentó 2 mociones de censura en la Asamblea Nacional, presentadas por la extrema izquierda, Francia Insumisa, LFI, y la extrema derecha, Agrupación Nacional, RN. Supervivencia por margen. Ambas mociones fracasaron al no alcanzar la mayoría absoluta necesaria, 289 votos, lo que permitió que el gobierno sobreviviera. La moción de LFI fue la que estuvo más cerca, logrando 271 votos. Maniobra clave. El gobierno logró evitar el colapso gracias a la decisión del Partido Socialista de abstenerse de votar a favor de la moción de LFI, a cambio de la promesa de Lecornu de suspender la controversia hasta después de las próximas elecciones presidenciales. Bueno, como vemos, esta semana que había arrancado así como con bombos y platillos por el acuerdo de paz en Israel, parece que no está tan seguro ni tan claro ese acuerdo de paz. De todas maneras, ahí el presidente Trump aprovechó para hacerse un autobombo muy importante, ¿no? O sea, presentarse como el gran gestor de la paz internacional. Pero bueno, ya veremos cómo se resuelve. Lo importante es que por lo pronto la guerra haya cesado, por lo menos en la intensidad, a pesar de estos cruces y de estos choques. Y bueno, también de estos pedidos que en realidad son un poco meter presión, porque convengamos de que recuperar cuerpos después de semejante guerra y de semejante destrucción va a ser un poco complicado. De todas maneras, bienvenido el hecho de que se frene esta guerra tan desastrosa, que se llevó tanta gente, tantas vidas y tanta destrucción, porque recordemos que de la franja de Gaza no quedó más que un puñado de piedras. Así que bueno, esperemos que esto sirva para que se reconstruyan los países y que se pueda establecer algún tipo de paz más estable, tanto ahí en Israel y en la franja de Gaza como en el resto del mundo. Lo de Ucrania también es muy importante, ya es hora de terminar con esta guerra. Me parece que más allá de la propaganda que Trump pueda hacerse a sí mismo, está bueno esto de tratar de frenar, de terminar estas guerras. Pero al mismo tiempo están ellos como promocionando operaciones encubiertas de la CIA, es decir, el gobierno está reconociendo que le da órdenes a la CIA para que haga operaciones encubiertas en territorio de otro país y aquí en nuestra América Latina, ¿no? En Venezuela. Más allá de que el régimen de Maduro no cuenta con la aprobación internacional, eso es realmente cierto, es decir, no solo los gobiernos, sino la gran mayoría de la gente no le cree nada y no cree que en todo su discurso, pero de todas maneras el hecho
de que Estados Unidos se arrogue la capacidad y la posibilidad de intervenir concretamente dentro del territorio de los países de América Latina no es un buen precedente. Digamos que nosotros también somos parte de América Latina y no nos gustaría que mañana, si las cosas no son como ellos quieren, vengan y ocupen nuestro territorio por la fuerza. De todas maneras, esta es la realidad del mundo y es la realidad con la que se ha construido la historia. Si bien uno puede reconocer que hubo personas y grupos humanos que ocuparon determinados territorios en determinado momento, siempre fueron desplazados por la fuerza y eso generó la nueva geopolítica, la nueva organización del mundo. De hecho, cuando yo nací, existía Yugoslavia y hoy no existe más, ¿no? La realidad es esa, que la historia y la geografía del mundo también es dinámica en el sentido que muchas veces cosas que existían luego dejan de existir precisamente a partir de guerras y de invasiones y de acciones militares o de acciones por la fuerza que desplazan a la población de un territorio hacia otro. Esta es la forma, lamentablemente, en que se ha construido la historia de la humanidad y en la que, más lamentablemente aún, se sigue construyendo de esta manera. Así que bueno, amigos, como siempre, se nos agota el tiempo, así que desearles a todos que tengan un excelente fin de semana, que lo pasen muy bien, que disfruten de la paz de nuestra ciudad, de la paz de nuestro país. A pesar de los conflictos que hay en nuestro país, todavía estamos en paz, no estamos sufriendo las horribles consecuencias de una guerra y esperemos que sigamos así, que por más que las disputas políticas se agudicen y puedan convertirse en tensiones muy fuertes, no terminemos, como ya hemos pasado en otros momentos, por situaciones graves, situaciones donde las armas empiezan a hablar y en vez de las palabras, ¿no? Así que un gran abrazo para todos, que tengan un excelente fin de semana y nos encontraremos en el próximo programa. Muchas gracias, Carlos Juncos. Delicada situación en el Sanatorio Belgrano de Mar del Plata. Los trabajadores del Sanatorio Belgrano de Mar del Plata mantienen una retención de tareas como medida de protesta ante el pago incompleto de sus salarios. Según Evelyn Ferrer, representante de ATSA, Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina de Mar del Plata, el personal solo recibió el 50% del sueldo el 3 de octubre, otro 25% la semana siguiente y aún resta el 25% final. La protesta no es un hecho aislado. Evelyn Ferrer denunció que este año fue terrible, ya que mes a mes se repite el incumplimiento salarial, obligando al personal a recurrir a medidas de fuerza. Muy bien. Vamos ahora a la nota de Pablo Aceto en Cazador de Noticias. La industria hidrocarburífera argentina va a chocar contra un iceberg. El 16 de octubre de 2025, el dirigente del Partido Socialista Auténtico de Mar del Plata, Batán, en Unidad Socialista, Pablo Aceto, alertó que la industria hidrocarburífera argentina va a chocar contra un iceberg en diálogo con Cazador de Noticias. Los principales puntos de su análisis son: cambio de concepción. La industria históricamente se concibió para el autoabastecimiento, buscando autonomía. Sin embargo, tras las privatizaciones y el descubrimiento de Vaca Muerta, se ha pretendido adoptar una política exportadora. Situación actual negativa. El precio del crudo se está desplomando debido a una ventana de paz en Medio Oriente. El último balance semestral de YPF cierra en rojo, con los únicos crecimientos en el gasto en pauta publicitaria, 87.000 millones en 2 años, y sueldos de directores, 11 millones de dólares. Acuerdo YPF-ENI, Italia. Aceto duda de la seriedad del acuerdo para gas natural licuado, GNL, que se ha firmado varias veces sin que aparezca la plata.
No hay decisión final de inversión ni esquema financiero. Se prometen 50,000 puestos de trabajo, pero la realidad es que el nivel de perforación está disminuyendo en Vaca Muerta y se deslizan renuncias y jubilaciones anticipadas para los trabajadores del sector. Hay una superproducción mundial de gas licuado de petróleo. La inversión inicial requerida es enorme, 25,000 millones de dólares para infraestructura y 20,000 millones de dólares para pozos. Y compara que Eni está invirtiendo solo 1.300 millones de dólares en Argelia para llevar gas a Europa. Considera el anuncio como claramente preelectoral, recordando el caso de la petrolera malaya Petronas que se bajó del proyecto de GNL y vendió sus activos en Vaca Muerta. Señala que Eni, aunque grande, es significativamente más pequeña que la estatal malaya Petronas. Riesgo de desabastecimiento y crisis energética. La situación negativa pone al país en riesgo de desabastecimiento. La ley de hidrocarburos actual, modificada por el gobierno de Milei y ratificada por el Congreso, no obliga a las petroleras a garantizar el abastecimiento de energía a la Argentina. El próximo año se vislumbra muy complicado para el país, que tiene grandes vencimientos de deuda en dólares y necesita divisas para importar energía si la producción nacional se corta. Aceto concluye que Argentina se acerca rápida y constantemente hacia una crisis energética de envergadura, insistiendo en una política exportadora que no tiene futuro con la caída del precio del crudo, precios internos. A pesar de que cae el precio del crudo y del gas a nivel internacional, el precio al consumidor y a la industria en Argentina sigue aumentando, lo que forma un techo infranqueable para el desarrollo. La recesión actual en Argentina es lo que hace que la gravedad de la situación no se sienta por el momento. Lo que están haciendo con el sistema nuclear argentino es traición a la patria. Esto lo dice José Mayans, presidente del bloque de Fuerza Patria en el Senado. En una entrevista dijo que nos quieren robar el sistema nuclear. Milei y su banda están por robarse el 50% del sistema nuclear argentino. Dicen que es para mejorar la eficiencia y atraer inversión extranjera, pero esto es un cuento. Se están entregando recursos estratégicos del Estado. Hay que volver a hablar de políticas públicas, de desarrollo, de integración regional. Tenemos el Mercosur, un mercado de 468 millones de personas y sin embargo le estamos dando la espalda. Bueno, estas son declaraciones de José Mayans, presidente del bloque de Fuerza Patria. Vamos ahora a la columna de Carlos Matos. Vamos a decir que el nombre de la entrevistada es María Soledad Andié, de Tifloteca, Elementos para Tocar. ¿Qué es Tifloteca, Elementos para Tocar? Hola Gloria, ¿qué tal Pablo? ¿Cómo estás Carlos? El 15 de octubre en la Plaza del Agua se realizó un encuentro importantísimo con motivo del Día del Bastón Blanco. Estuvo la Escuela 504, para ciegos y disminuidos visuales. También se contó con la presencia de UMASDECA, la Unión Marplatense de Acción Social por los Derechos del Ciego y Amblíope. Hubo representantes de personas con albinismo y entre las organizaciones, personas y emprendimientos nos encontramos con Tifloteca y por supuesto con María Soledad Andié, la creadora de este emprendimiento. Vamos a compartir entonces algunos minutos de una entrevista realizada a María Soledad Andié de Tifloteca en esta columna de viernes. Seguramente continuaremos la semana próxima con una segunda parte. Casi Sábado se traslada hoy al laboratorio de Tifloteca. Vamos a charlar con una amiga de hace muchos años, María Soledad Andié, la creadora de Tifloteca.
Ella es profesora de educación especial con orientación en discapacidad visual. ¿Cómo está, Sol? Decime a ver si es correcta la forma en la que te presenté o queda algo en el tintero. ¿Cómo estás, Carlos? No, muy bien, gracias, muy bien edificador. Tifloteca, ¿qué es? ¿Cómo surge? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Y a qué apunta? Tifloteca, elementos para tocar, es el nombre de la marca, que incluso está en pos ya de recibir la patente. Nuestros productos propios ya están patentados. Tifloteca nace en el 2023 cuando, justo se dio ese año que yo trabajo en rehabilitación para discapacidad visual en Masdeca, en el centro Alas. Curiosamente ese año hubo un grupo de participantes que eran abuelos y que la problemática atravesaba que no podían vincularse con sus nietos o no sabían cómo porque no les podía ver el rostro o porque no sabían cómo jugar. Así que a partir de esa premisa comencé con los juegos, con todo lo que es la línea lúdica y bueno, naturalmente luego fui llevando todo ese objetivo, esa idea de poder ofrecer materiales. O sea, espera. Estamos hablando de juegos comunes, porque yo también soy abuelo, así que esto me resulta sumamente interesante. Sí. Juegos comunes para que un abuelo o una abuela, esto como inspiración, ¿no? Pueda interactuar con sus nietos. Pero estamos hablando de juegos comunes, por ejemplo, no sé, por decir algo, un juego de ajedrez que puede jugar una persona con vista y una persona ciega del mismo juego, del mismo tablero. Exactamente, son juegos convencionales que les hago las configuraciones que sean funcionales para discapacidad visual. Tenemos puede ser dominó, puede ser Tetris, puede ser rompecabezas. Tengo una línea muy variada. Esto es importante porque estamos hablando de generar un espacio común. Contanos en detalle qué juegos tenés hoy y cuáles serían sus características. Bueno, por ejemplo, tenemos el dominó, que es táctil y de alto contraste, es decir, que lo pueden usar las personas ciegas como aquellas que tienen baja visión y todos los que vemos. Tenemos el Tetris, que ese no tiene ninguna adaptación hecha, es que simplemente su diseño es funcional para todos. Es una bandeja que tiene las fichitas del Tetris de los 80 que hay que ir ubicándolo. Tenemos cartas para baja visión, la baraja española. Eso por ahí queda todavía pendiente poder agregarles braille, pero bueno, es de momento específicamente para baja visión. O sea, la misma carta española que es un poco más grande, con contraste, ¿cómo sería más o menos? Es la carta un poquito más grande que de todas formas en la carta se pueden sostener 8 cartas o 9 para jugar al chinchón. Tiene solamente el número bien grande y el palo ubicado del mismo lugar, también con color contrastante. Es decir, no hay que contar los palos, ni las copas, ni los oros, porque es solamente el número y el palo. Entonces eso agiliza mucho la localización de la carta. O sea, ¿no tiene el dibujo adentro? No, tiene el número y el palo. Sí. Ah, eso realmente sirve, evita la confusión, ¿no? Porque muchas personas con baja visión, la experiencia que uno tiene, es que, claro, la cantidad de la iconografía termina siendo confusa en muchos casos. Exactamente. Y muchas veces, depende de la patología visual, es imposible de leer. Sí, totalmente de acuerdo. Y depende también la marca de las cartas, ¿no? Porque hay cartas que son sumamente confusas. Esto lo tenés patentado también. Sí, están patentadas, sí. Y bueno, comenzamos, como decía, con la línea lúdica y luego por el trabajo cotidiano. Ya de antemano siempre tuve bastante identificadas cuáles son las necesidades, las faltas, qué es lo que ofrece el mercado, qué es lo que yo considero que sirve, qué es lo que no. Entonces, bueno, ahí arrancamos a diseñar y bueno, tenemos elementos de uso cotidiano para la escritura, la lectura para baja visión, elementos de organización, algunos elementos también para cocinar, medición de líquido,
en fin, todo lo que hace accesorios para el bastón también. Estamos ya terminando de diseñar nuestra puntera giratoria también. Pero, dijiste algo que es importante, medición de líquido. Por ejemplo, cuando, claro, vos tenés que tomar 1 o 2 cucharadas, es una persona ciega, bueno, mira, pasa, yo no puedo tomar como medida una cucharada porque realmente se desborda. ¿Hay algún aparato, algo diseñado para esto específicamente? No, aparato no, sino más bien cucharas que tienen medidas precisas y que son diseñadas de forma que el líquido no se derrame. Claro. En realidad, ya que lo traes a colación... Yo porque veo lo práctico, ¿viste? Sí, claro, pero bueno, por ejemplo, en el mercado a veces hay algunas cuestiones que son diseñadas con esto de la premisa tecnológica, y para lo que es discapacidad visual, en realidad siempre lo que es menos es más. Es verdad eso. Hay un medidor de líquido que cuando llega el líquido empieza a hacer todo un ruido, sí. Todo el edificio, que en realidad vos, Carlos, que cuando te servís no necesitas un medidor, vos tenés, hay otras técnicas y estrategias que se utilizan para hacer ese tipo de servicio, de utilidades. Exacto. Bien, esta es entonces la primera parte de la charla con María Soledad Andíe de Tifloteca, Elementos para Tocar. Nos parece importante, necesario el conocimiento de este emprendimiento. Es alguien de aquí de Mar del Plata que, además de tener los conocimientos técnicos necesarios para elaborar estos productos, es una persona que trabaja hace muchos años en discapacidad visual, que además es una profesional del tema, y muchas veces hemos planteado en estos micrófonos los inconvenientes, y también está bueno proponer algunas soluciones. Vamos a continuar con María Soledad Andíe, entonces, con la segunda parte de esta entrevista. El viernes próximo, ahí vamos a dar también la dirección de las redes sociales para que la gente se contacte, pero si googlean, van a encontrar en Tifloteca Elementos para Tocar. Pueden buscarla, por ejemplo, en Facebook. Ahí en la fanpage de Facebook van a ver productos muy interesantes y también sugerencias, estudios, porque no solamente Soledad Andíe trabaja en la elaboración de productos, como explicaba antes, es docente y da mucha información de esclarecimiento para la población en general. Nos encontramos nuevamente el viernes próximo en Casi Sábado. Muchas gracias, Carlos Matos. El enviado de Trump se asocia a Santiago Caputo para intervenir la política del gobierno. Barry Bennett se reunió con los gobernadores de Provincias Unidas y con De Loredo y Pichetto para empujar las reformas tributaria y laboral. El consultor estadounidense Barry Bennett se mueve en Argentina como el enviado de Donald Trump y se asoció con Santiago Caputo para intervenir la política económica del gobierno de Javier Milei. Al mismo tiempo, Scott Bessent controla el área económica con Toto Caputo. Barry Bennett se reunió con los diputados Rodrigo De Loredo, Miguel Pichetto y Cristian Ritondo para pedirles apoyo a las reformas que pide Estados Unidos, la laboral y la tributaria, supuesta exigencia de las empresas para invertir en Argentina. El problema de ese contacto es que los 3 bloques representados en esa reunión tendrán una pérdida de diputados muy fuerte en diciembre y su poder en la Cámara se verá reducido.
Barribene también se reunió con los gobernadores de Provincias Unidas para pedirles apoyo al gobierno. El primer gesto, entre comillas, de los mandatarios fue frenar la sesión del Senado, donde el peronismo quería bloquear la venta de la empresa estatal de energía nuclear. Muy bien, ¿algún comentario, Pablo? No, que claramente acá lo que están apareciendo son los aliados que, más allá de Milei, los aliados de el modelo que se está llevando de privatización, donde Provincias Unidas no escapa. Hay distintos opositores. El peronismo depende de qué provincia. El de Fuerza Patria sí es opositor a Milei, el otro peronismo no. Y lo mismo sucede en algunas provincias. Digo, cuando hablábamos la semana pasada de que está todo roto, porque hay que ver qué cosa representa cada uno, porque te dicen peronista y vos no sabés realmente de qué se trata, o qué se trata cuando hablas de socialista, o qué se trata cuando hablas de radicales. Por ejemplo, Ricardo Alfonsín, él es opositor. El Frente de Izquierda, él es opositor. Por supuesto. Ahora vos ves Provincias Unidas y vos lo ves más cerca del gobierno que otra cosa. Sí, Digo, sí. hay que saber diferenciar y ver qué cosa votaron cada uno en la Cámara de Diputados. En Provincias Unidas, en Provincia de Buenos Aires, está Margarita Stolbizer apoyando ahí, que tuvo discursos en contra del gobierno bárbaros, pero les votó todo a favor. Votó todo a favor. Sí. Muy bien, Pablo, vamos ahora a la columna de Alberto Cortés. Las dramáticas semanas preelectorales y la construcción del narcoestado. Llegar a las elecciones de diputados y en un tercio de los distritos o provincias también de senadores nacionales, sin que se produzca un terremoto económico que ponga en evidencia el fracaso del gobierno nacional, se ha convertido en una prueba fenomenal y extenuante, no solo para el gobierno de Milei, sino también para su cada vez más obvio titiritero, el gobierno de los Estados Unidos. El entre comillas modelo económico de Milei, generar una fenomenal recesión para, entre otras cosas, hacer muy difícil que los comerciantes se animen a subir precios, por temor a vender aún menos, y dar la impresión de que la inflación ha sido domada. Para ello atribuye falsamente su baja a gigantescos recortes a todo lo que en el presupuesto estatal esté destinado a necesidades de trabajadores, jubilados y sectores de menores ingresos, con la única excepción de la AUH, pero sin retasear en gastos presidenciales por viajes al exterior, reservados de la CIRE, gigantesco regalo de 1.500 millones de dólares a un puñado de agroexportadoras, extranjeras la mayoría, e intentos de reimpresión de todas las boletas electorales de la provincia de Buenos Aires para atender a sus propias necesidades partidarias. Impedir aumentos salariales que siquiera compensen la inflación. Mantener un dólar artificialmente bajo a sabiendas que es su cotización y no un corte de la emisión monetaria uno de los factores de mayor influencia en los actos inflacionarios de las últimas décadas. Retrasar deliberadamente hasta después de las elecciones la actualización metodológica del índice de precios para mentir una inflación menor a la real. Permitir indiscriminadamente la importación de productos que compiten con la producción nacional. El senador Lustó comparó este modelo con una pileta con el desagote abierto que se va vaciando permanentemente. En el símil, el agua representa las divisas. Se puede echar constantemente baldes de agua, pero mientras el desagüe permanezca sin poner un tapón, el agua, o sea los dólares, se cubrirán tan pronto como se agreguen a la pileta. Así este gobierno ha incorporado baldes de dólares provenientes del blanqueo, de las exportaciones con cosechas récord y crecientemente hidrocarburos, ha tomado enormes créditos del FMI y otras fuentes, todos los cuales agravan aún más la ya impagable deuda ilegal heredada del gobierno de Macri
y lavada, entre comillas, convirtiéndola en legal por el de Alberto Fernández. Pero no hay balde de dólares que alcance, y el objetivo supremo de Milei, por ahora, es llegar a las elecciones del 26 de octubre sin que la pileta se termine de vaciar, y un conjunto de acreedores de la deuda soberana o en bonos que esperan cobrar en enero y en julio de cada año los intereses y amortizaciones convenidos de esa deuda, adviertan que el gobierno no las podrá pagar, llevando a las nubes el riesgo país y generando una corrida aún mayor hacia el dólar y tal vez hacia los depósitos. Si la catástrofe financiera, sumada a la productiva, que ya es muy claramente visible, con el cierre en 2 años de unas 15.000 empresas, el aumento de la desocupación y la sobreocupación, la pérdida de ingresos de los sectores populares, etc., se hiciera presente, las ya rápidamente decrecientes posibilidades electorales del oficialismo naufragarían aún más abruptamente. Argentina es actualmente el único país grande del patio trasero de los Estados Unidos, como estos consideran América Latina, con un gobierno abiertamente sumiso a los intereses norteamericanos, además de algunos más pequeños como la narcodictadura fraudulenta de Daniel Noboa en Ecuador, que desde hace un mes reprime con balas y muertos el paro nacional indefinido contra el aumento del diésel y un par de países más. Es por ello que el gobierno norteamericano afirma estar decidido a apoyar a Milei con lo que le haga falta para llegar bien parado a la fecha electoral. Este apoyo ha sido un sainete de viajes presidenciales y ministeriales a Washington con muchas más palmaditas y elogios grandilocuentes que dólares concretos, pero que le han permitido patear la pelota de las expectativas hacia arriba cada vez que llegaba al suelo. En concreto, el Tesoro norteamericano vendió divisas canjeándolas temporariamente por pesos. Lo más probable es que estos se depositen a intereses con una tasa que no se consigue en ninguna otra parte del mundo. Es decir, que terminen llevándose mucho más de lo que pusieron, siempre que no haya antes una devaluación importante. El economista Paul Krugman, premio Nobel de Economía, aunque a decir verdad, por estos días tener un premio Nobel ya dejó de ser necesariamente un mérito, y otros sectores denunciaron que en realidad esos dólares de los contribuyentes norteamericanos se arriesgaban con la finalidad principal de salvar no solo políticamente a Milei por un tiempo muy corto, sino sobre todo las inversiones de amigos de Scott Bessent, secretario del Tesoro, que tenían, a través de fondos de inversión de su propiedad, bonos argentinos cuyo valor en el mercado secundario había caído notablemente. Ahora la inyección temporal de dólares del Estado norteamericano levantó la confianza, el valor de esos bonos y, si los amigos de Bessent tienen la prudencia de irlos vendiendo, es decir, salirse de la Argentina antes de que llegue la inevitable devaluación, podrían salvar sus inversiones, claramente inversiones especulativas no productivas. Todo valor tiene un único origen, el trabajo humano. En el caso que estamos analizando, el trabajo diario de millones de trabajadores formales, informales, cuentapropistas y pequeños empresarios de nuestro país. La inversión productiva es aquella que se vuelca a capital de trabajo, máquinas, materias primas, y si bien los dueños de la inversión se quedan parte del fruto del esfuerzo de los trabajadores, plusvalía, al menos de alguna forma, su capital está interviniendo en la generación de más valor, una riqueza nueva que antes no existía. La inversión especulativa, en cambio, no interviene en la creación de ningún valor nuevo, solo lo hace en diversos manejes y maniobras, legales, entre comillas, la mayoría, que procuran apropiarse de la mayor tajada posible del valor que generaron los trabajadores con ayuda del capital productivo. Esta es la única inversión, entre comillas, claramente parasitaria, premiada por el actual modelo económico. La exposición sin desperdicio del financiamiento narco de la campaña de José Luis Espert, sumada a tener en Río Negro como candidata a senadora a Lorena Villaverde, detenida en un aeropuerto norteamericano al intentar transportar 15 kilogramos, no 400 gramos como inicialmente trascendió, de cocaína, para mencionar solo los casos más notorios, colocan claramente a la Libertad Avanza a la vanguardia, al menos en la Argentina, de la tendencia mundial del narcotráfico de copar los estados para beneficiar sus negocios. No es que esta infiltración no exista desde hace muchísimo tiempo, dado que sería imposible el negocio narco sin complicidades policiales y de otros estamentos estatales. Pero tiene muchos grados diversos según países y momentos. Uno de los más altos fue en México,
durante el gobierno conservador de Felipe Calderón, quien afirmó llevar adelante una, entre comillas, guerra contra el narco, simulando un ataque a fondo contra esa delincuencia. Esto costó más de 120.000 muertos. En realidad, lo que ocurría, en cabeza del subsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, hoy condenado en Estados Unidos a 38 años por narcotráfico, era que el Estado se había aliado al cártel de Sinaloa del Chapo Guzmán para combatir conjuntamente a los clanes rivales del Golfo y los Zeta. Milei, además de decir que prefiere las mafias al Estado, ha propiciado la dolarización, sin poder hacerla por falta de condiciones, que simplificaría y facilitaría enormemente el comercio de drogas. Actualmente, si las venden en el mercado interno, se ven obligados a hacer canje de monedas en algún momento, y esto es un riesgo más. El empresario rosarino Gustavo Shanahan, por ejemplo, está preso al haber sido descubierto haciendo esa operación ilegal. La dolarización resolvería el problema, eliminando ese paso riesgoso. Milei ha impulsado un blanqueo y otras medidas, entre comillas, simplificadoras similares, donde abiertamente ha proclamado que no hay que preguntar de dónde vienen los capitales. Es exactamente lo que necesitan el narcotráfico y otras economías ilegales. Aunque transitoriamente en algunos territorios han disminuido los asesinatos con ese origen, en buena medida ello se debe a una liberación de esos espacios, donde la droga circula más que nunca, en una implícita o tal vez explícita, y aún no lo sabemos, tregua, para permitir y favorecer, como nunca, el negocio a cambio de bajar los homicidios espectaculares que producen conmoción pública inconveniente para los que gobiernan. La deliberada reducción por varias vías de los ingresos de los sectores populares crea condiciones óptimas para el desarrollo de bandas narcos, como lo prueban la historia del cártel de Medellín de Pablo Escobar y otras. La libertad avanza debería llamarse con mucha más justicia: el delito avanza o el narco avanza. Nos vamos. Recordamos que los miércoles estamos con Prohibido Olvidar de 9 a 10 horas y los viernes con Casi Sábado de 19 a 20 horas por FM Graffiti 87.9. Nos despedimos con el informativo criollo a cargo de Carlos Juncos y un tema musical. Vamos a escuchar a Vicentico, Si me dejan. Saludos para todos.